¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si de la nada llega a tu casa una maid hermosa que dice que vino por recomendación de un familiar lejano? Sin embargo, esta solamente es buena enfriando gente, así que es un super red flag para ti. Pero justo cuando querías deshacerte de ella, esta te salva de irte a un isekai. Así que desde ahora vivirá contigo para servirte e intentará ser una persona normal. Aunque quién sabe y en el camino se vaya enamorando de ti. Pues más o menos es de eso lo que se trata el anime de Kimi wa Maid-sama. El anime comienza con nuestro protagonista llamado Hitoyoshi, el cual vivía solo y en todo su desorden. Pero un día de la nada le llegó del cielo una maid que quería estar bajo sus servicios. El prota lo recibió sin pensarlo, así que trató de preguntar cuáles eran los lugares donde había trabajado antes. Pero la maid solamente se especializaba en desvivir para su maestro. Así que el prota se quedó payaso y empezó a pensar en echarla lo más rápido posible. Claro, ¿quién no lo haría? Lo raro era que llegó por su propia cuenta, así que la maid le explicó que Hitoyoshi era el nieto del hijo del primo y muchas cosas más de su amo. O sea, que se trataba de un familiar recontra lejano. Obviamente el prota no quería hacerla enojar, así que le pidió que le muestre cómo hacía su trabajo, a lo que la maid respondió con un espectáculo de cuchillos hacia un árbol. Esto demostraba que pues efectivamente era hábil, pero justamente por eso Hitoyoshi no podía contratarla, ya que pues no tenía nadie al quien quiera hacerle tanto daño. Así que la pobre maid se fue triste por no haber podido conseguir la chamba. Mientras que se iba, el prota fue corriendo hacia ella para devolverle uno de sus cascabeles, pero sin darse cuenta cruzó al mismo tiempo que un camión, así que la maid corrió para salvarlo en el último segundo, cosa que pues conmovió al prota. Así que decidió darle una oportunidad, ya que a fin de cuentas sí que necesitaba algo de ayuda para ordenar su casa. Por desgracia, esta solamente tenía cuchillos, y la de ordenar pues no se la sabía. Peor aún, era ridículamente torpe, pero Hitoyoshi no le regañó ni nada por el estilo. Más bien se puso a hacer las cosas junto a ella para enseñarle primero, cosa que fue bastante reconfortante para la maid, ya que nunca nadie había sido tan amable con ella. Mientras esta se bañaba, Hitoyoshi pensaba que sus tranquilas vacaciones de chico de preparatoria se habían alterado bastante por la llegada de una maid, pero por la situación parecía que podría tener el mejor momento de su vida hasta ahora. O sea, que quería ver una maid en toalla, pero pues esta salió con todo y traje, así que falló rotundamente en su misión de la pubertad. De todas maneras, aún tenían que comer, entonces le preguntó si sabía picar la col, cosa que era justo en lo poco que podía tener confianza, ya que su especialidad pues era el cuchillo. Una vez que lo cortó en finas tiras, Hitoyoshi sacó el tonkatsu de la tienda de la esquina, que era un tonkatsu legendario, así que esperaba pues una gran reacción de la maid, pero esta al final ni se inmutó, ya que solamente veía la comida como un método para sobrevivir. Para romper el hielo, Hitoyoshi le preguntó su nombre, pero no tenía uno, ya que sus amos le ponían el que se les ocurría. Además, no era muy buena inventándose nombres. Tampoco le pidió a Hitoyoshi que le diga uno, ya que tenía miedo de que le dijera un nombre frío como ella. Sin embargo, esta casa era todo lo contrario, ya que era bastante cálida, y cuando probó la salsa tonkatsu fue un antes y un después, ya que encontró literalmente su elixir. Durante toda la noche, Hitoyoshi empezó a tener pesadillas, así que se despertó y salió a tomar aire, pero escuchó un ruido en la cocina. Por suerte, pues solamente era la maid quien estaba comiendo la salsa tonkatsu que le había usado bastante, así que se fueron juntos a tomar aire y comer unas galletitas con salsa, aunque pues a ella solamente le interesaba la salsa tonkatsu. Para mala suerte del prota, la maid escuchó sus quejidos mientras que dormía, así que supuso que tenía una pesadilla y se sintió bastante mal, ya que ella solamente tuvo un sueño hermoso donde estaba con una salsa tonkatsu, a diferencia de otras veces que tenía pesadillas con las personas que desvivía. Para colmo, el hecho de que Hitoyoshi tuviera una pesadilla solamente hacía que su fracaso como maid sea mayor, así que este le confesó rápidamente que era algo que le pasaba desde niño, más específicamente desde que su madre se fue, ya que cuando en ese tiempo tenía pesadillas simplemente se acostaba en el regazo de su madre, pero cuando se fue dejó de poder utilizar este baj, aunque ahora tenía una maid dispuesta a hacer lo que sea porque se sintiera mejor, así que le ofreció su regazo y para no hacerla sentir mal, el prota aceptó, cosa que fue toda una experiencia para ella y para él, ya que era el inicio de una nueva historia entre un chico de preparatoria y una maid peculiar que llegó de la nada. Al día siguiente, la maid se empezó a preguntar qué fue eso que sintió cuando tuvo el impulso de salvar a Hitoyoshi, ya que era algo que nunca antes había sentido. Pero mientras que lo descubría, tenía trabajo de maid. Luego, alguien dejó un perrito en la entrada de la casa, ya que su dueña pensó que era un perro de raza pequeña, pero pues iba a crecer bastante, y por eso decidió dejárselo a alguien que parecía tener plata. Esto le pareció indignante a Hitoyoshi, pero igual decidió adoptarlo, ya que pues no podía dejarlo simplemente ahí, cosa muy diferente a lo que pensaba la maid, ya que esta era de las que creía que si no podías valerte por ti mismo en la jungla que era el mundo, no tenía sentido que siguieras viviendo, aunque solamente lo dijo porque le daba pánico los perros.
Resulta que de niña la entrenaron con perros salvajes, así que quedó traumatizada. Pero pues el prota no podía simplemente dejar a esa bola inofensiva de grasa a su suerte, así que le pidió que hiciera un esfuercito. Debido a esa orden, la maid literalmente lo dio todo para tratar de acariciar al perrito, e incluso hizo un esfuerzo inhumano para tratar de cargarlo. Pero pues por más que lo tenía tranquilo en sus brazos, no podía entender cómo alguien podía gustarle una bestia con garras, dientes filudos y una mirada asesina. El prota por su lado no sabía de dónde veía todo eso, ya que él lo veía más como un mochi que como un ser diabólico. Aunque de la nada, el perrito se le dio por morder de cariño a la maid, así que la pobre se puso como loca del miedo y por poco y lo manda por los aires. Ya una vez que se calmaron las cosas, fueron al veterinario y la maid se encargó de comprar cosas para el perrito. Así que el prota estaba muy agradecido por su ayuda, pero pues ella no estaba satisfecha, ya que hasta ahora su trabajo era cumplir con órdenes sin errores. Pero con el prota había cometido un sinfín de errores, uno tras otro. Así que se preguntaba si alguien como ella, que solamente había aprendido a enfriar personas, era digna de estar al lado del prota. Incluso creía que si se daba el caso de que lo conocía a él primero, tal vez y solo tal vez lo hubiera podido ayudar en la vida que él quería llevar, pero como no era ese tipo de persona, iba a seguir cometiendo bastantes errores. Por suerte para ella, Hitoyoshi creía que era normal cometer errores en algo que nunca habías hecho antes. Entonces recalcó que lo que importaba era querer cambiar, tal y como ella pues lo estaba haciendo. Incluso le confesó que al inicio se asustó por ver a una asesina, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que era una muy buena persona. Así que le pidió que siguiera intentando volverse una persona normal, cosa que la maid nunca se había puesto a pensar, ya que dejar de ser una asesina hasta hace unos días pues era impensable para ella. Al volver a su casa, la maid cortó la col como una persona normal y se dio cuenta de que era mucho más fácil así, pero pues en eso el perrito fue tras ella. Por un segundo pensó que le estaban atacando, sin embargo solamente tenía hambre, así que le dio de comer. Al rato llegó el prota y se sintió aliviado de que la maid no tuviera problemas, pero ahora que él llegó el perrito quería jugar, cosa que no podía porque tenía pendientes. Por eso la maid se ofreció a jugar con él, ya que el prota había depositado su confianza en ella y por eso no quería defraudarlo. Entonces le reafirmó que tenía su voto de confianza, cosa que la maid utilizó de motivación para acariciar al perrito, como si fuera un mochi de verdad. Y pues luego de darse cuenta de lo lindo que era, empezó a sentir vergüenza por haberle tenido bastante miedo. Como recompensa por superar su miedo, el prota le ofreció un deseo, así que ella le pidió un nombre. El prota lo pensó por un rato y escogió Yuki, cosa que decepcionó un poquito a la maid, ya que efectivamente pues era algo frío. Pero Hitoyoshi la llamó así porque dice que en un lugar escuchó que la nieve protegía las semillas en el invierno para que luego crezcan. Y esto le parecía justo lo que la maid era, una protectora, no una asesina. Así que Yuki pasó de ser un nombre que no le agradó nada a uno que le encantó, ya que gracias a que estaba al lado de Hitoyoshi, Yuki empezó a creer que en realidad podía volverse una persona buena. Al día siguiente, el prota quería volverse un macho pecho peludo, aunque de una manera rara, ya que le dio ganas de perforarse las orejas. Para su mala suerte, Yuki no quería hacerlo porque le daba miedo, a pesar de que antes pues vivía haciéndole huecos a las personas. En eso llegó una visita, así que la waifu se salvó, pero quien fue a visitarlos era la hermana pequeña de Hitoyoshi llamada Riko, cual quería ver al perrito que había adoptado a su hermano, pero pues se llevó una gran sorpresa aún mayor al ver a Yuki. De una, le pidió explicaciones a su hermano, ya que no le había dicho nada. Sin embargo, este tenía sus razones, o sea, su madre, que muy probablemente pues se iba a oponer. Por eso solamente lo consultó con su papá, quien le decía sí a todo. Así que Riko lo dejó pasar y empezó a averiguar más sobre Yuki, ya que le encantaban las personas bonitas y la maid pues era un ejemplo perfecto. Así que quería saberlo todo, nombre, por qué la llamaron así y demás cosas. Yuki le dijo que ella solía ser una asesina, así que Hitoyoshi le había dado ese nombre recientemente, cosa que sorprendió bastante a Riko, pero en el buen sentido, ya que esto solamente le hizo más interesante para ella, y por eso le pidió que le mostrara sus habilidades, ya que necesitaba hacer un ensayo durante sus vacaciones de verano. El prota claramente estaba preocupado por lo que iba a escribir, pero no podía hacer nada para evitarlo. Así que se limitó a ver cómo Yuki le mostraba sus grandes habilidades con los cuchillos. Lo único que se le hizo raro a Rika fueron los cascabeles de Yuki, ya que esto la delataba ante sus víctimas. Sin embargo, era tan pro que ellos lo escuchaban justo en el momento que abandonaban el mundo, aunque en ese momento el sonido que se escuchó fue la barriga de Rika. Por eso Yuki le mostró su orgullo en la cocina, que era col picada. Obviamente lo bien que la picaba era impresionante, pero no podían vivir solo de esto, así que terminaron yendo al McDonald's. Aquí vieron el cartel del festival de verano, por lo que se animaron a ir, ya que pues habían galletas con salsa tonkatsu, el cual era el favorito de Yuki. Fueron al festival y la pasaron súper.
sobre todo Yuki, quien consiguió sus tan anheladas galletas con tonkatsu. Sin embargo, esta no podía creer lo bonito que eran los festivales, ya que siempre habían sido oportunidades para enfriar gente, pero ahora los veía de otra manera. Por desgracia, mientras que regresaban a casa súper contentos, un pandillero en su moto casi los atropella, así que el prota se enojó y deseó que le cayera un castigo divino a ese malandro, cosa que era como una orden para Yuki, así que se fue corriendo por encima de los techos para alcanzarlo, y Riko pues fue tras ella también, ya que por el bien de su ensayo no podía perderse la acción. Felizmente para el prota, la Mei no lo desvivió como todos pensaban y simplemente le dio un toquecito en el casco como castigo, y pues lo dejó traumado de por vida, pero pues eso demostraba que ya no era la misma Mei desvividora de antes. De regreso a su casa, Riko estaba recontra feliz por lo bien que iba a salir su ensayo, así que empezó a hablar sobre lo bonita que era la escuela, aunque Yuki pues nunca había ido a una. Por eso Riko la animó a ir, y el prota también creía que era una buena idea si es que quería ser amigos y volverse una persona normal, así que pues estaba decidido. El prota pensaba que iría a otra escuela y como era mayor, al menos a otro grado. Pero de la nada se presentó en su salón como su prima, por lo que se le salieron los ojos de la sorpresa apenas la vio. Para lograrlo había dicho que eran primos, pero de la nada se le escapó la palabra amo, enfrente de todos, así que el prota se volvió la sensación del bloque. Obviamente todo fue obra de Riko, ya que a esta le pareció divertido que Yuki entrara al mismo salón que Hitoyoshi. Entonces la Mei se preocupó de que haber movido sus influencias para lograr entrar a su salón haya sido mala idea, pero en realidad para el prota pues no era una molestia tan grande. Durante el almuerzo al día siguiente, Hitoyoshi le contó a la Mei sobre el legendario pan yakisoba, o también conocido como el pan katsuda. Sin embargo, lo dijo más como un sueño que como otra cosa, ya que su salón estaba demasiado lejos de la tienda donde los vendía, entonces era imposible que llegaran primeros para comprarlo. Además, al prota le gustaba más el sándwich yakisoba, así que no tenía interés en pelearse con todo el colegio por llegar primero. Quien sí quería probar el pan a como de lugar era Yuki, ya que recordemos que lo que sea que tenga salsa katsudon era su debilidad, y por eso no podía dejar que unos simples alumnos le ganaran. Por más que salió última, recuperó terreno corriendo por encima del edificio y bajando de un salto. Pero a este ritmo, el prota pensó que se iba a encontrar con los del club del pan yakisoba en medio del camino. Y si estos locos veían que alguien se les podía adelantar, probablemente terminaría en una pelea campal, cosa que el prota quería evitar a toda costa, pero pues en realidad solamente estaba subestimando a la waifu, ya que esta se saltó de edificio a edificio y así adelantó a los del club del pan yakisoba, por lo que al final pudo comprar solita. Por desgracia se equivocó y compró el pan equivocado para Hitoyoshi, cosa que le hizo sentir como la peor Mei del mundo, pero pues a él realmente no le interesaba, así que le pidió que disfrutara su pan yakisoba, ya que después de todo se lo había ganado. De todas maneras, ella quería invitarle un poquito, por lo que le dio en la boquita, cosa que puso rojo como tomate a nuestro prota. Durante la noche, Riko se fue a visitar al prota, y esta quería como loca que Yuki se uniera a la familia, así que le dijo a su hermano que la waifu se veía profundamente enamorada de él, cosa que este no creyó ni una sola palabra, pero tampoco era castigo que fuera verdad, ya que Yuki era realmente linda y sería el sueño de todo hombre. En eso apareció la maid con fruta en salsa tonkatsu, así que cambiaron de tema y fueron a comer en el patio. Aquí Riko le preguntó a Yuki si es que utilizaba maquillaje, cosa que la puso nerviosa, ya que pensaba que pues se vería mal, pero todo lo contrario, a Riko le parecía tan linda sin nada que le daba envidia, pero la maid creía que Riko también tenía un rostro hermoso, así que solamente era cuestión de que confíe y siga creciendo para volverse toda una belleza. Al escuchar esto se volvió aún más fan de Yuki, por lo que le dijo que se casara con su hermano para que fueran hermanas, ya que su madre estaría contenta de tener a alguien como ella de suegra, y el prota tampoco es que tuviera quejas, ya que Yuki efectivamente era el sueño de todo hombre. Sin embargo, pues todo quedó en broma. Al día siguiente, el prota llegó cansado a la escuela, por lo que se quedó dormido en medio de la clase. Su profesor de una le lanzó una tiza para despertarlo, pero Yuki la cortó en dos para proteger a su amo, aunque pues esta solamente terminó ocasionando que le cayera en ambos ojos, y no en su frente como el prota tenía planeado. Esto fue terrible para ella, ya que no solamente le causó problemas, sino que también reveló que lo estaba desobedeciendo, ya que le dijo claramente que no llevara cuchillos a la escuela. Ahora el prota tenía que ir a la enfermería, donde había una nueva enfermera, la cual estaba loquísima, ya que se puso súper caliente al ver al prota y por eso casi se lo come a punta de sentones. Por suerte Yuki llegó para ver cómo estaba, por lo que Hitoyoshi fue corriendo a sus brazos, pero la enfermera se justificó diciendo que solamente era una bromita, ya que el prota se veía como un hámster indefenso y esto le causó ternura. Para la sorpresa de Hitoyoshi, la waifu parecía
parecía enojada. Así que por un momento pensó que su hermana tenía razón al decir que le gustaba la maid, pero pues en realidad estaba alerta, ya que la enfermera Anita era 100% asesina, ya que por si no fuera poco, estaba decidida a destruir la familia que Yuki había formado. Resulta que había tomado una identidad falsa, ya que su verdadero nombre era Grace y era una desvividora profesional que soñaba con volverse rica para vivir en una isla tropical rodeada de hombres mamados. Ahora que había encontrado a Yuki en su momento más humilde, era su oportunidad perfecta para hacerse de una muy buena reputación, pero pues ella ya estaba atenta, ya que el plan de Grace era bastante obvio. Sí o sí tenía que ir tras el prota, así que ella se plantó en su cuarto para cuidarlo bien de cerca. Hitoyoshi estaba algo avergonzado por eso, ya que no podía dormir. Entonces Yuki se metió a la cama y le ofreció su regazo, pero digamos que esto no ayudó tanto. Debido a esto, Yuki se disculpó por ponerlo en peligro, ya que Grace en su sano juicio iba a atacarla a ella directamente, pero justo por eso no pensaba dejar que le pusiera un dedo encima. Por desgracia, Yuki sintió un aroma afuera, así que abrió la ventana y era salsa tonkatsu, el cual la distrajo por unos segundos y le dio la oportunidad a Grace de tomar a Hitoyoshi como rehén. Ni siquiera la mismísima Grace se podía creer que su trampa, digna de los Looney Tunes, haya funcionado. Pero por más que logró tomarle el pelo, también la hizo enojar un montón. Así que Yuki le advirtió que si le ponía un dedo encima, la iba a tratar de la peor forma posible que se pudiera imaginar, tanto que la muerte iba a ser un regalo divino. Esto le puso los pelos de puntas a Grace, pero igual quería enfriarla, así que le dijo que por el bien del prota tenía que ir a la escuela a las 2 de la mañana. La waifu pensó en que tenía que volver a ser la misma, o sea, una desvividora fría, y ya luego se iba del lado del prota, ya que si le mostraba su verdadera cara, no podría quedarse a su lado. Pero en realidad pues no quería esto. Mientras llegaba la hora, Grace ató a Hitoyoshi para que pudiera verlo como rehén, y también trató de intimidarlo para que pusiera nerviosa a Yuki, pero pues el prota ni se inmutaba, ya que la waifu le había dicho que lo iba a salvar y por eso creía en ella ciegamente. Lo único que no entendía era por qué quería atacar a Yuki si es que no lo conocía de nada, así que Grace le confesó que todo era por plata y más plata, ya que Yuki pertenecía al grupo de asesinos llamado los 9 dragones y tenía el puesto 4, o sea que era una de las más fuertes de todo el mundo. Enfriarla era ganarse la tinca para cualquier asesino, pero Hitoyoshi no se creía eso de que Yuki era tan temible, ya que en casa se comportaba como alguien tímida, torpe y linda, cosa que Grace también pensó al inicio. Por eso estuvo vigilándola por semanas, pero no quedaba duda de que efectivamente era la asesina que buscaba, aunque pues no era la única rara, ya que el prota también tenía lo suyo por estar tan tranquilo en esta situación. Además era especial por derretir el corazón helado de Yuki, pero esto solamente era una oportunidad para Grace, ya que en su oficio los sentimientos solamente los utilizaban como debilidades. Una vez que Yuki llegó, pensó que sería fácil de enfriar, ya que pues eran un par de bombas y listo. Pero pues no, ya que la maid se saltaba las bombas y logró acercarse rápidamente a Grace para salvar a Hitoyoshi, aunque esto ya empezaba a ser molesto para ella, ya que no soportaba que lo único que le preocupara sea el prota, sobre todo porque como asesina de su calibre trataba de ser normal, y esto era algo que no tenía sentido, así que le mostró que tenía 4 miras apuntando a Hitoyoshi con un láser, y si es que presionaba un botón, este quedaría como Tupac Amaru. Aún así, Yuki se lanzó de frente, por lo que Grace pensó que su preocupación por Hitoyoshi fue una farsa. Sin embargo, nada que ver, simplemente que podía detener los disparos si es que sabían a dónde iban. Además, aprovechó la sorpresa de Grace para romper su celular con todas sus trampas, así que la pobre pensó que ya le había tocado irse con la pelona. Por suerte para ella, Yuki ya no quería enfriar más personas, ya que pensaba seriamente en cambiar, pero pues justo por eso tampoco iba a dejar que nadie muera por su culpa. O sea, que si venían más asesinos a buscar pelea, iba a enfrentarlos con todo lo que tenía. Grace se quedó sin palabras, ya que Yuki era tan solo una tonta testaruda que intentaba lo que proponía hasta lograrlo. Mientras tanto, Yuki estaba dispuesta a abandonar su puesto si es que el prota la despedía, ya que lo hizo pasar un momento bastante feo. Sin embargo, este solamente le dijo que le enseñe defensa personal, ya que la próxima vez también tenía que ayudar a pelear como el hombre que era, o sea, que le quería a su lado por mucho más tiempo. Días después, Yuki demostró sus grandes habilidades atléticas en el vóley, lo cual dejaba impresionados a todos, pero no solamente era su habilidad, justo por esa fama le cayó un montón de envidia a nuestro prota, aunque no era solamente por Yuki, sino que Grace también se había transferido a la escuela como una profesora de educación física, y no disimulaba nadita el hecho de que quería estar cerca de Yuki, por lo que el prota se volvió la envidia de toda la escuela. Resulta que Grace había abandonado sus intenciones de enfriar
enfriar a Yuki, pero aún así quería observarlos en su camino por tratar de volver a Yuki una persona normal. Y para que confíen en ella, decidió hacer un trato. Primero, Grace no iba a intentar enfriar a Hitoyoshi nunca más. Y segundo, le iba a dar todo el pan tonkatsu que Yuki quisiera. Básicamente, convenció a Yuki por la panza, cosa que fue lo mejor que pudo hacer, ya que de esa manera logró tener permiso para observarlos muy de cerca. Esto ponía celosa a Yuki, así que le dijo a Hitoyoshi lo mucho que le molestaba verlo con otra persona de su mundo. Sin embargo, el prota no pudo reunir el valor para decirle lo que estaba pasando. Luego vemos que Yuki también iba mejorando en su trabajo de sirvienta, ya que empezó a aprender cómo lavar ropa, aunque su cocina pues seguía siendo la misma, o sea, col picada. Por eso fueron a comprar tonkatsu en la tienda del barrio, donde vieron a un abuelito tembleque volverse todo un experto en el cuchillo cuando iba a cortar el tonkatsu. Esto demostraba una gran habilidad, por lo que Yuki pensó que era un asesino profesional que ya estaba retirado por la edad, pero Hitoyoshi le dijo que ni fregando era un asesino ese viejito indefenso. En eso, la esposa del dueño les hizo el habla, así que se enteró de que Yuki era una fan de su salsa tonkatsu, cosa que alegró bastante a la dueña, ya que lo hacía con mucho amor. Pero si le generaba tanta felicidad, seguramente era porque ya tenía la calidez en su corazón de antes, cosa que Yuki también pensaba, ya que el prota era este sol que calentaba su corazón. Y antes de que se fueran, el viejo logró ponerse en la espalda de Yuki sin que ésta se diera cuenta. O sea que la idea de que era un desvividor profesional no era tan loca. Luego de comer, el prota empezó a buscar información sobre los 4 dragones que Grace mencionó, ya que quería saber más del pasado de Yuki, pero pues no quería preguntárselo directamente. En eso se quedó dormido y tuvo una pesadilla, por lo que Yuki fue a despertarlo y le ofreció su regazo, aunque en eso vio que el prota estaba buscando info sobre su pasado, pero la verdad que ni la mismísima Yuki sabía mucho sobre ellos. Resulta que ella le metieron en ese grupo, pero nunca se involucró mucho con su maestro o con los demás miembros, ya que estaba más ocupada volviéndose una mejor asesina. Pero pues ahora todo había cambiado. Cada día aprendía algo nuevo que nunca había imaginado que podía hacer, y por eso su vida ahora era como un sueño del que tenía miedo de despertar, y todo gracias a que el prota le mostró ese camino. Entonces cada que lo veía sentía una gran felicidad. Justo por eso quería utilizar su regazo, ya que fue de las primeras cosas que hizo el prota, y pues le hacía bastante feliz. Pero este le respondió que felizmente no fue una pesadilla como tal, más bien soñó que corría de niño tras su heroína, que era nada más y nada menos que Yuki. Así que este también estaba feliz de tenerla y no quería perderla. Días después, Yuki salió de compras para hacer la cena, pero en el camino una niña le dijo que se veía rara por llevar un traje de maid. Por lo que la waifu de una se fue con el prota para preguntarle si era normal estar con este tipo de atuendos en Japón, pero pues efectivamente terminó descubriendo que no era para nada normal. Debido a esto, el fin de semana fueron a comprar ropa y para tener una opinión femenina invitaron a Riko, aunque también tuvieron una segunda opinión femenina que no estuvo invitada desde un inicio, que pues era Grace, aunque ella se terminó invitando solita debido a que aún tenía un micrófono en la casa de nuestros protas, así que se enteró de los planes y no podía dejar pasar esta oportunidad para ver los gustos de Yuki. Además, no confiaba en el juicio de Hitoyoshi para escoger ropa de mujeres. A pesar de que supuestamente Riko y Grace iban a ayudar a escoger ropa, solamente estaban viendo a Yuki como si fuera una muñeca. Una vez se destontaron, fueron a una tienda de ropa normal, donde efectivamente confirmaron que todo pues le quedaba bien. Así que Yuki terminó comprando mucho, ya que no pudieron decidirse por unos cuantos. Después pasaron por una tienda que estaba ambientada para Halloween, por lo que vieron la promo de una película de terror y se animaron a ir al cine a verla. Yuki, toda dudosa, no sabía si es que aceptar, ya que nunca había ido al cine a ver una película, ya que siempre había ido a enfriar personas aprovechando que era súper oscuro y ruidoso. Para colmo, la película era de terror, así que la pobre de Yuki terminó aterrada, por lo cual fue toda una sorpresa para Grace y compañía, ya que una asesina teniendo miedo a una película era demasiado random. Luego de esto, Hitoyoshi se fue con Riko para acompañarla hasta su casa, por lo que Yuki se regresó sola a su casa y mientras que iba tenía nostalgia por su traje de maid, ya que fue el regalo de su antiguo dueño. Por eso se lo volvió a poner al llegar a su casa, pero en eso empezó a llover y a caer rayos, por lo que la luz se fue de momento. Para colmo, el perrito al que le pusieron Agemochitaro se enredó con una mantita y chocó contra el curry que Yuki estaba preparando, por lo que causó mucho ruido e hizo que Yuki fuera a ver qué había pasado. Cuando esta vio a Agemochitaro todo embarrado de curry y con poca luz, pensó que era un zombie de la vida real, así que casi lo filetea.
Por suerte no le hizo daño, pero sí que terminó haciendo trizas la mantita de Age Mochitaro, por lo que este se puso súper triste. Cuando el prota llegó le dijo que esta era la mantita en la que la encontraron. Entonces, seguro el perrito le tenía mucho cariño porque era su último recuerdo de su antigua familia. Al escuchar esto, Yuki le pidió de favor al prota que la dejara arreglar la mantita antes de hacer la cena, ya que ella entendía lo que se sentía tener algo especial respecto a su familia. Resulta que ella también tenía un cascabel que lo tenía como recuerdo de su hermana. Entonces se puso manos a la obra para evitar que Age Mochitaro siga triste, aunque lo más sorprendente de todo era que Yuki tenía una hermana perdida. Días después, Hitoyoshi invitó a Grace a un ramen para que les consiga información sobre la hermana de Yuki, ya que ella era una experta en eso, pero pues una vez que le sirvieron su ramen, le reveló al prota que era muy poca información como para poder saber dónde estaba una persona. Claramente solamente había aceptado el trabajo para comer gratis, aunque al final terminó arrepentida, ya que vio como Yuki le ponía salsa katsuda al ramen, que para una admiradora del ramen como ella, pues era toda una aberración para los ojos. Su enojo era tanto que incluso le advirtió que no le daría nada de info si es que volvía a hacer esto, pero a Yuki pues no le parecía importar, ya que estaba más concentrada en que su salsa katsuda estaba por terminarse. Debido a esto, fueron a la tienda por más, sin embargo ya no había debido al festival katsuda que se estaba por llevar a cabo. Esto significaba que la waifu tenía que aguantar una semana hasta que la tía tenga nuevo stock de salsa, y solamente le quedaba un poquito del envase. Para que Yuki no pensara mucho en ello, Hitoyoshi le preguntó sobre su hermana, pero pues esta no recordaba mucho de ella ni de su infancia, solamente sabía que le dieron el cascabel a ella y a su hermana para que se puedan encontrar. El único problema es que no se habían visto en más de 10 años, así que fácilmente la podía odiar apenas la viera, aunque en realidad a la waifu le interesaba más saber si es que estaba bien, así que igual quería encontrarla. En eso, se toparon con los compas de Hitoyoshi llamados Kobashi y Taiga. Este último se encontraba súper feliz por un disco firmado por una de sus idols favoritas. Pero más importante que esto, querían hablar con el suertudo que de la nada tenía un montón de familiares bonitas. Sobre todo considerando que unos años antes era un emo chuni, que paraba en casa creyéndose rebelde. Estos días claramente fueron los momentos más humildes del prota, así que trató de detener a Taiga para que no diga ni una palabra más, pero solamente ocasionó que su disco se le cayera. Yuki se hizo una y evitó que se fuera en el desagüe lanzando su mochila, pero ¿a qué costo? Debido a su heroico acto, su salsa katsuda terminó en el piso, por lo que esa noche tuvo pesadillas con la salsa katsuda por la maldad que acababa de hacer, por lo que Hitoyoshi fue todo preocupado por ver si es que estaba bien, pero la cara de Yuki decía que le molestaba algo más que la salsa. Al día siguiente, los sueños volvieron, así que Yuki fue en un momento al cuarto de Hitoyoshi para preguntarle si es que él había odiado a alguien en su vida. Este no entendía la pregunta, pero igual le dijo que a su padre tal vez, ya que pasaron tantas cosas entre los dos que a veces podía llegar a sentirse así. Lamentablemente esta respuesta era justo lo que Yuki no quería oír, ya que cuando se fue a dormir nuevamente, repitió su sueño, que era la salsa tonkatsu juzgándola porque solamente sabía enfriar personas. En el mismo sueño, la salsa le decía que por su pasado era una ridiculez tratar de volverse una persona normal, y resulta que de niña era niña genio, la cual aparecía en muchos programas de televisión por saber múltiples idiomas a su corta edad. En realidad a ella no le interesaba la fama, pero igual hacía todo esto porque su familia se veía muy feliz con ella en los reflectores, pero pues a causa de esta fama, una noche aparecieron unos malhechores para tratar de secuestrar, y en el proceso terminaron enfriando a los padres de Yuki. La pérdida de estos hizo que Yuki perdiera su conexión con sus emociones y por eso se volvió una asesina. A su hermana no le gustó nada lo que empezaba a hacer, así que se alejó de ella y le dijo que lo odiaba, lo cual solamente lo sumergió a Yuki aún más en el camino de la oscuridad, volviéndose una máquina de enfriar personas. En eso Hitoyoshi la despertó de su pesadilla, entonces Yuki le pidió que se acostara con ella un momento. El prota claramente aceptó y trató de calmarla con unas palmaditas en la espalda, ya que le recordaba lo tranquilo que eran los latidos de su corazón. De alguna manera Yuki empezó a sentir el corazón de Hitoyoshi, así que también empezó a calmarse y por eso se quedó dormida. Al día siguiente en la escuela, Yuki se enteró de que en el festival Katsuda podía conseguir una salsa especial que era única y deliciosa, pero según los compañeros del prota, era imposible para ellos ganarla. Una de las cosas que necesitaban eran buenas notas, y digamos que Yuki pues estaba en su momento más humilde académicamente hablando, por lo que pues decidió esforzarse. En el almuerzo Grace le dio su pan de katsuda como de costumbre, ya que ya estaba harta de ser su rapi, así que le avisó de que su examen no traía su nombre. Entonces pues trató de negociar. Lo que quería Grace era que la liberen de su obligación de comprarles pan de katsuda, pero sobre todo que Yuki ya no vuelva a ponerle salsa katsuda a su ramen, lo cual demostró que en realidad se había traumado al ver esto. Yuki no dudó en aceptar porque quería buenas notas para ganar el festival, pero primero puso su nombre antes de decir que sí, y Grace no tenía ni idea de cómo lo había hecho,
Así que Hitoyoshi aprovechó y le dijo que seguramente el nombre había estado ahí todo el tiempo, solo que no se había dado cuenta. Claramente era una mentira, pero Grace igual aceptó la derrota, así que el prota le preguntó cómo le hizo. Yuki demostró que fue gracias a su compañera Naka, la cual por alguna razón estaba loquita por serle útil a Yuki, y por eso le dijo que sabía cómo podían ganar el festival Katsuda. El día del festival vemos que el presidente Tatsu era súper estricto con Naka, pero sobre todo porque en realidad la amaba demasiado, solo que no lo demostraba. De todas maneras, era un sobreprotector, así que tenía fichado a todos sus compañeros de clases, y sabía que Yuki era una persona diferente, así que estaba principalmente preocupado por ella. Mientras, nuestros protas estaban en el café que hicieron como clase, preparándose para derrotar a Tatsu, ya que él era el final boss en la competición del festival Katsuda. Pero como este había ido a vigilar a su hermanita, escuchó los planes que pensaban contra él y se enojó, ya que asumió que Yuki estaba poniendo a Naka en su contra. En realidad, sabemos que era la mini waifu la que estaba interesada en volverse su amiga. Así que mientras que se tomaron su descanso, toda tímida le pidió a Yuki que fueran amigas. La Mei respondió que sí, pero no porque lo sintiera de verdad, sino porque no sabía qué responder cuando le preguntaban esto. Ni siquiera sabía que era una amiga, así que se lo preguntó al prota. Pero la mini waifu ya estaba súper contenta, ya que ella venía de una familia particular y Yuki era probablemente la única persona en la escuela que no se alejaría si es que supiera su secreto. Horas después, comenzó la competencia del festival, que era policías y ladrones, aunque el único policía iba a ser el presidente Tatsu, el cual tenía que atrapar a todos los representantes de los salones, los cuales estaban vestidos con los atuendos que utilizaron en sus actividades del salón. Esto significaba que Naka estaba conejita y Yuki de loba, cosa que solamente le haría más difícil enfrentarse a Tatsu, pero al mismo tiempo también era bueno, ya que el prota estaba preocupado de que vieran a Yuki utilizando toda su fuerza. Por desgracia, ganar no iba a ser fácil, ya que el presidente estaba súper motivado por ver a su hermanita menor con traje de coneja. Y por si no fuera suficiente, Naka le tenía mucho miedo a Tatsu, así que se escondió detrás de Yuki, cosa que solamente enojó aún más al presidente. Debido a esto, salió con todo a atrapar a todos, y en cuestión de segundos capturó a todo el mundo menos a Yuki y a Naka, quienes lo habían dejado para el final. Por desgracia para la maid, su traje era una debilidad mucho mayor de lo que se esperaba, ya que le impedía moverse libremente y por eso terminaron agarrándola. Pero pues Naka, como buena amiga que era, utilizó una bomba de humo y logró reemplazarla, por lo que Tatsu la lanzó a ella y no a Yuki. En ese momento, nuestra waifu entendió que este era el sentimiento de amistad de que el prota estaba hablando, ya que por primera vez en su vida sintió que alguien estaba ahí para ayudarla, y por eso ella quería corresponder de la misma manera. A partir de ese momento, Yuki se puso seria y Tatsu se puso nervioso, ya que sin querer lanzó a su querida hermana, pero pues claramente redirigió ese enojo hacia Yuki. A pesar de esto, la maid le plantó cara y lo mandó al piso, ya que tenía que acercarse a Naka para rescatarla. Además, le dijo que por fin entendía lo que era ser una amiga, así que ella también le pidió que fueran amigas, cosa que puso roja como tomate a Naka. Pero por culpa de esta distracción, el presidente pudo atrapar a Yuki justo a tiempo. Esto significaba que habían perdido la competencia, lo cual dejó a Yuki en estado de shock. Para colmo, la gente de la tele quería entrevistar al presidente y al lobo que le hizo tanta pelea, así que Naka le salvó el pellejo nuevamente con una bomba de humo, ya que reemplazó a Yuki por Taiga. Una vez que se recuperó, confirmó su amistad con Naka, la cual estaba recontra contenta de escuchar que Yuki quería ser su Pinky. Pero la emoción no duró tanto, ya que el presidente se llevó a Naka. Luego terminó el festival y la waifu se quedó con un sentimiento que nunca antes había sentido, por lo que el prota le dijo que era felicidad y pues esta sensación extraña cuando algo bueno se termina. Yuki se sorprendió, pero efectivamente era esa sensación que sentía, ya que por primera vez en su vida se había divertido haciendo algo. Aunque lo más raro de todo era que ahora podía pensar en que el año siguiente podía volver a intentar ganar el festival, lujo que antes no tenía debido al estilo de vida que llevaba. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes gracias al prota y sus amigos. Días después, Naka les mostró a nuestros protas su verdadera identidad, ya que era de una familia de ninjas. Para demostrar sus habilidades, lanzó muchos shurikens al árbol, cosa que era como el match perfecto con Yuki, ya que ella también estaba especializada en lanzar cosas. En eso, Grace llegó para burlarse del prota, ya que estaba cada vez más cerca de conseguir su harén de waifus asesinas. Obviamente Grace lo sabía, pero igual lo molestaba con eso para acercársele, cosa que enojó demasiado a Yuki, y por eso le lanzó cuchillos de forma inconsciente. Grace se asustó, así que empezó a molestar a Naka, que era una joyita por ser la menor de una de las últimas familias ninjas. Además, la tenía en la mira por poner el nombre de Yuki en el examen, pero tampoco podía hacerle nada, ya que como era amiga de la maid, su instinto asesino respondía inconscientemente.
así que Grace mejor se fue rápido a su viaje que tenía pendiente para buscar información sobre la hermana de Yuki. Una vez que se fue, Naka se preguntó si el prota con Yuki tenían una relación, ya que se veían muy bien juntos, pero ella ni siquiera lo había pensado y el prota sí que lo había considerado, aunque en realidad sentía que ella lo quería más como quieres a un familiar que como quieres a una pareja. Y en realidad Hitoyoshi estaba contento con eso. Días después, la nieve se acumuló, así que salieron a jugar y a armar muñequitos de nieve, pero en eso el prota recibió una llamada de su padre, lo cual le cambió la cara por completo. Después tuvo que ir a la casa de Riko un rato y al regresar, Yuki lo encontró en medio de la plaza, ya que quería darle una bufanda para el frío y luego ir a caminar juntos, cosa que daba toda la pinta de una cita, que se había hecho aún más fuerte cuando Yuki le dijo que quería estar a su lado para animarlo, ya que se veía un poquito decaído. En realidad fue idea de Riko que la waifu fuera por él, y el prota entendía que su hermana quería que se juntaran como pareja. Pero para Hitoyoshi era raro verla así, ya que desde que la conoció tenía más aspecto de una bebé gigante que de otra cosa. De todas maneras, caminaron juntos y pasearon por la plaza en plena época navideña, así que quedaron asombrados con la nieve y a nuestro prota se le escapó que la nieve era bastante bonita, cosa que puso roja a Yuki, ya que su nombre justo significaba nieve, y por más que sabía que no se refería a ella, seguía siendo emocionante haberlo escuchado de su boca. Días después, nos enteramos que la waifu incluso quería estar linda para verse con el prota en la noche, así que Riko le dijo al prota que ella estaba enamorada porque por su falta de experiencia no se dio cuenta. El prota no creía que fuera cierto, así que Riko le hizo un test para saber si Yuki estaba enamorada. El prota sabía que este test tenía la validez de un billete falso, pero igualmente respondió las preguntas y salió que Yuki estaba enamorada, ya que se habían visto a los ojos, pasaban mucho tiempo juntos y también le habían dicho que le gustaba, aunque en contextos pues bastante especiales. Debido a esta respuesta del test, el prota se puso rojo como tomate, pero su sufrimiento no terminó ahí, ya que luego llegó Yuki y a ella también le salió positivo el test. O sea que según la encuesta que le hizo Riko, ambos estaban perdidamente enamorados uno del otro, cosa que puso aún más nervioso al pobre de Hitoyoshi. Luego trató de calmarse mientras que comía, pero Riko empezó a quemarlo diciendo que era un niño malcriado solo para molestar a su padre, cosa que no era nada genial y por eso Hitoyoshi no quería que Yuki se entere. Así que empezó a patearla debajo del kotatsu para que se calle, pero por más que pateaba y pateaba, ella ni siquiera se inmutaba. Cuando se dio cuenta de que estaba pateando a Yuki, se puso aún más nervioso, así que pidió perdón, pero Riko pensó que era otra indirecta de amor, por lo que el pobre terminó machipeadazo con Yuki. Hitoyoshi no sabía si lo que sentía era amor por una experiencia del pasado, ya que hace tiempo se le declaró una niña, pero pues esta le dijo que lo que sentía por él no era amor, sino que estaba tratando de buscar la aceptación de alguien para olvidar sus problemas familiares. Después de tantos años se dio cuenta de que era verdad, así que en ese momento no sabía si lo que sentía por Yuki era lo mismo. Por desgracia, esta empezó a dormir en su cama cada que tenía pesadillas, así que no podía evitar ponerse nervioso por tenerla tan cerca. Rápidamente salió del cuarto con la excusa de que tenía que limpiar la casa, así que la waifu trató de animarlo mostrándole sus nuevas habilidades de trapeo, pero al final terminó haciendo un desastre, ya que Age Mochitaro hizo de las suyas. Rápidamente Yuki se trató de quitar la ropa para no permanecer mojada, pero lo hizo enfrente de Hitoyoshi, así que este se puso nervioso y se escondió en el baño con la excusa de que iba a prender el agua caliente. Yuki obviamente notó algo extraño en él, así que lo esperó afuera con su regazo listo. Pero pues el prota le dijo que no quería seguir acostándose ahí, ya que era raro para un chico de prepa estar haciendo estas cosas. La pobre waifu interpretó esto como que ya no lo querían más, así que las lágrimas empezaron a salir de sus ojos, lo cual solamente complicó las cosas, ya que a partir de ese momento, Yuki conoció lo que era llorar de tristeza. Por eso empezaba a llorar prácticamente de cualquier cosa, y literalmente me refiero a cualquier cosa, puesto que si el perro engordaba, lloraba, una hoja se caía del árbol y lloraba. Para colmo, Hitoyoshi estaba más cansado que nunca porque no podía dormir bien, así que al día siguiente Yuki pensó que tenía que hacer algo para hacerlo sentir mejor. La primera idea era comprar tonkatsu en la tienda Katsuda, pero estaba cerrada hasta Año Nuevo, así que este tuvo que improvisar en el supermercado. Felizmente consiguió una carne que se veía deliciosa, así que regresó súper emocionada a casa. Pero el prota también había comprado carne, por lo que las lágrimas volvieron a salirse de los ojos. Hitoyoshi la calmó y le dijo que siempre podían preparar más, así que hicieron todo un festín de carnes y luego se fueron a dormir para estar ready para Año Nuevo. Al otro día, Riko llegó a la casa para visitarlos, ya que primero era el cumpleaños de Hitoyoshi, así que pensaba felicitarlo apenas comience. Sin embargo, Yuki no tenía ni idea, así que se puso a llorar nuevamente.
Riko quedó payasa al ver a la maid llorar, pero tenía que salir a otro lugar antes de celebrarle su cumpleaños a su hermano, así que lo dejó a cargo de Yuki. Este estaba recontra dormido, así que no había mucho que cuidar, pero justo recibieron un mensaje de Naka que los invitaba al templo, así que Yuki fue como para divertirse con su amiga. Aquí probaron su suerte en las fortunas del templo, pero a Yuki le salió una suerte mediocre para mala, así que se puso a llorar. Entonces, Naka se sorprendió pero indagó un poco más, por lo que le sacó a Yuki lo preocupada que estaba porque el prota ya no lo necesite más. Esta preocupación era tanta que pensaba que la botarían de un momento a otro, y por eso lloraba y lloraba. Naka la entendió a la perfección, ya que ella también era una llorona, pero su madre le dijo en su momento que lloraban para liberar la tristeza del cuerpo. Entonces estaba bien llorar, porque luego de eso ibas a estar mejor. Y esto pues fue justo lo que Yuki hizo. Mientras tanto, el padre de Hitoyoshi Yamada Arata por fin llegó a Japón, aunque el prota ni cuenta se dio porque seguía Hatase. Volviendo con Yuki Naka, esta última pensó que podía darle un regalo a Hitoyoshi por su cumpleaños, así que empezaron a pensar qué era lo que le gustaba al prota. Lo primero que se le vino a la mente a Yuki fue el tonkatsu, pero pues no estaba abierto y era un mal regalo de cumpleaños. Así que craneó y craneó hasta que recordó que tenía muchos muñecos, por eso fueron a la tienda de juguetes a buscarlos. Pero pues esos muñecos solamente se encontraban en los gachapones. Entonces Yuki decidió que jugaría hasta conseguir el muñeco que quería. Luego de un sinfín de intentos, solo le salían los muñecos especiales, pero no el común que le gustaba al prota y que ella quería. Así que empezó a llorar de la frustración, pero pues justo apareció el viejo de Hitoyoshi y le enseñó un hechizo de la suerte, el cual era endurecer su corazón con un instinto asesino y decirle a la máquina, sal o ten frío, cosa que a la waifu le salió tan real que Naka y Arata se hicieron en los pantalones, pero de alguna manera funcionó ya que Yuki consiguió el muñeco que buscaba. Mientras tanto, el prota acababa de despertar por lo que se perdió la visita del templo, y para colmo su padre ya estaba en camino y no le había dicho nada ni a él ni a Yuki. Esto era una gran derrota para él, ya que de pequeño también quería saber por qué sus padres se separaron, pero tuvo miedo luego de ver el rostro de enojo de su padre, así que guardó sus dudas para él mismo, y ahora que tenía que presentarle a Yuki con todo y su pasado, tenía miedo nuevamente, ya que pues podían alejarla de él. Felizmente, Yuki llegó primero, así que Hitoyoshi le dijo que no se preocupara, ya que él iba a contarle todo a su padre, pero cuando este llegó y vio a Yuki, la reconoció de inmediato como la maid asesina de la que le habían hablado. Y resulta que el difunto maestro de Yuki ya le había contado todos los detalles, así que el prota estuvo preocupado por nada, lo cual solo lo hizo sentirse como un estúpido. Para colmo, estos dos conversaban tan bien que sentía que lo dejaban atrás nuevamente, tal como cuando sus padres se separaron, aunque después de tanto tiempo ocultándose, entendía algo a su padre. Resulta que Arata tampoco quería ahondar mucho en cómo conocía al maestro de Yuki, así que cuando Riko preguntó, desvió la pregunta diciendo que en un principio estuvo preocupado, pero que luego recordó que sus hijos tenían la sangre de vampiro de su madre, o sea, que desviaba las preguntas incómodas con chistes, los cuales funcionaban extremadamente bien con Riko. Pero pues el prota empezó a darse cuenta después de un tiempo, y por eso perdió la iniciativa de preguntar. En vez de esto, empezó a enterarse de las cosas por el contexto. Pero debido a esa mala costumbre, el prota tampoco les contaba nada a Yuki o a su padre, y hasta ahora no se había dado cuenta de lo cerrado que era con sus cosas personales. Obviamente quería cambiar esta parte de él, así que antes de que su padre se fuera a hablar con su madre, le preguntó si Yuki se iba a quedar. Arata le respondió con otra pregunta, ya que lo que en realidad decidiría eso era si el prota quería que ella se quede, cosa que este dijo que sí fuerte y claro, así que su viejo prometió encargarse de todo para que su madre no tenga quejas y Yuki se pueda quedar. Este paso que dio parece insignificante, pero fue suficiente para que su padre llame a Yuki y le dé las gracias por lograr que el prota se atreva a cambiar para mejor, por lo que le pidió a la waifu que cuidara a Hitoyoshi a partir de este momento. Por suerte, esto era algo que Yuki ya pensaba hacer desde antes, y más importante aún, ahora estaban solos en pleno año nuevo, entonces le pidió que vieran la ciudad juntos. El prota aceptó encantado, lo cual emocionó a Yuki, y por eso cargó a Hitoyoshi hasta el techo para ver la ciudad, ya que por más que no era de noche aún, ya no podían esperar para desearle feliz cumpleaños. Por desgracia, terminó aplastando el regalo del prota por la emoción del momento. Aún así, el prota había decidido que no se guardaría nada más, entonces le confesó por qué le gustaba tanto esa figurita. Y resulta que era una de un anime de cuando era niño, y su padre siempre le compraba cosas de este anime ya que era recontraengreído. Por eso en ese tiempo, el prota veía a su padre como alguien invencible y por eso se apegó mucho a él, aunque después de que sus padres se separaron, esto cambió. Básicamente se quedó sin su familia, por lo que ahora quería que Yuki fuera su nueva familia, así que le dijo sin rodeos que la quería.
Esta quedó sorprendida e incluso lloró nuevamente, pero esta vez de felicidad, ya que ella también lo quería mucho. Luego vemos que bajaron nuevamente y Hitoyoshi puso la figurita que le regalaron en su estante, pero de la nada le salieron las lágrimas ya que pensaba que Yuki le dijo que lo quería como familia, aunque en realidad ambos estaban en la misma página, ya que la waifu se puso roja mientras que recordaba al prota diciéndole que la quería, ya que ella también pensaba hacer una familia con él, y no solamente volverse como su familia. Y listo, gente, esto fue todo lo que hay animado del anime de Kimi wa Meido. Como siempre, intentaré dejarle 2 animes parecidos en la pantalla finales. ¡Chao!